En el mundo del espectáculo mexicano, pocos nombres evocan tanta elegancia, fuerza y misterio como el de Enrique Elizalde. Actor de una generación dorada, su presencia en la pantalla, con esa mirada intensa y una voz que llenaba el silencio, marcó a millones de espectadores. Pero tras la fama, los aplausos y los personajes inolvidables, se ocultaba una historia que solo ahora, años después de su partida, su propio hijo se ha atrevido a contar. La verdad sobre la muerte trágica de sus padres y los secretos que durante décadas quedaron enterrados entre sombras familiares. El hijo de Enrique, Claudio Elizalde, creció rodeado de luces, cámaras y rumores. Desde niño, comprendió que su padre no era un hombre común, era un ícono. Alguien que cargaba con el peso de la perfección pública y el dolor privado. Su madre, también vinculada al mundo artístico, fue el pilar silencioso de esa vida caótica. Sin embargo, detrás de las apariencias de éxito, algo oscuro se gestaba. Una serie de decisiones, decepciones y tragedias fueron moldeando la historia de la familia Elizalde, hasta desembocar en un desenlace que pocos conocían. Hasta hoy. Claudio rompió su silencio durante una entrevista televisiva reciente. Con voz temblorosa confesó: «Durante años callé porque tenía miedo de que la verdad destruyera lo poco que quedaba del legado de mi padre. Pero ya no quiero cargar con este peso». Sus palabras resonaron como un eco en el alma de los espectadores, despertando una curiosidad nacional. ¿Qué podía ser tan doloroso que incluso décadas después seguía siendo un tabú? El actor Enrique Elizalde, protagonista de telenovelas icónicas como Corazón Salvaje o La Mentira, fue un hombre admirado, pero también marcado por conflictos personales profundos. Detrás del galán que conquistaba a las audiencias se escondía un ser atormentado por los excesos, los celos, y una relación matrimonial que, según Claudio, nunca fue lo que parecía. Su madre, cuya identidad y sufrimiento fueron protegidos por años, habría soportado infidelidades, adicciones y una creciente distancia emocional que acabó por fracturar la familia. Lo que Claudio reveló no fue solo un drama familiar, sino una tragedia humana. Mi padre murió con el corazón roto, pero no por el amor de una mujer, dijo, sino por su incapacidad de perdonarse a sí mismo. Esa confesión abrió una herida colectiva, porque detrás del mito de Enrique Elizalde se descubría un hombre vulnerable, prisionero de sus propios fantasmas. Los días previos a su fallecimiento estuvieron marcados por episodios de depresión y aislamiento. Pocos sabían que, en la intimidad de su casa, el actor pasaba noches enteras mirando fotografías antiguas, escuchando las grabaciones de su juventud y hablando solo, como si buscara respuestas que nunca llegarían. Claudio describió un último encuentro que estremeció a todos. Esa noche me pidió que no lo dejara solo. Me habló de mi madre como si aún estuviera viva, como si esperara verla entrar por la puerta. Horas después, Enrique Elizalde fue encontrado sin vida. Aunque oficialmente se habló de una complicación médica, su hijo sostiene que la tristeza fue el verdadero motivo. Murió de melancolía, afirmó, porque nunca pudo perdonar ni olvidar. El país entero lloró su partida, pero nadie imaginaba que esa muerte traía consigo una segunda tragedia, la de una madre que, consumida por el dolor y la culpa, se apagó poco después. Así comenzó el silencio que acompañó a Claudio durante décadas. Un silencio que él mismo describe como una prisión emocional de la que no sabía cómo escapar. El relato se sumerge en los días finales de Enrique Elizalde y en la herencia invisible que dejó a su hijo, la necesidad de comprender y revelar la verdad. Lo que hasta hoy parecía una historia cerrada comienza a reabrirse, y con ella, los secretos familiares que podrían cambiar para siempre la forma en que el público recuerda al gran ídolo de la televisión mexicana. Después de la muerte de Enrique Elizalde, el mundo del espectáculo mexicano quedó paralizado. Los homenajes, las lágrimas de los compañeros de profesión
y los titulares en los medios hablaron de un actor ejemplar, de un caballero de la televisión. Sin embargo, tras esa fachada de respeto y admiración, su hijo Claudio Lizalde vivía una realidad completamente distinta, el peso insoportable de una verdad que nadie quería escuchar. En las semanas posteriores al funeral, Claudio comenzó a descubrir documentos, cartas y grabaciones que su padre había guardado celosamente. En una de esas cintas, Enrique hablaba con una voz frágil, casi irreconocible. Si alguien escucha esto algún día, quiero que sepa que no fui el hombre que aparenté ser. Amé con intensidad, pero también destruí a quienes me amaban. Aquellas palabras, rotas por el arrepentimiento, marcaron un antes y un después en la vida de Claudio. Fue entonces cuando comprendió que la historia de sus padres estaba llena de secretos, silencios y heridas que jamás cicatrizaron. Su madre, una mujer discreta pero fuerte, había vivido durante años a la sombra del ídolo. Según Claudio, ella fue el alma del hogar, la que sostenía a la familia cuando la fama de Enrique la hacía tambalearse. Pero esa fortaleza también tuvo un precio: el sacrificio personal. En una carta encontrada entre las pertenencias familiares, escrita pocos meses antes de su muerte, ella escribió: «No sé si algún día me perdonarás por callar tanto, hijo mío. Callé para protegerte, para no destruir la imagen de tu padre que tanto amabas. Pero mi silencio se ha convertido en mi castigo». Aquella confesión revelaba un pacto familiar, el de mantener intacta la reputación del actor a costa de la verdad. Claudio entendió entonces que su madre había soportado más de lo que cualquiera habría podido imaginar. Infidelidades, rumores, crisis económicas y momentos de desesperación emocional se entrelazaron en una historia donde el amor y el dolor convivían en un equilibrio precario. Con el paso del tiempo, Claudio intentó reconstruir los últimos años de sus padres. Descubrió que, poco antes de su muerte, Enrique había intentado reconciliarse con su esposa. «Mi padre la buscó, quiso verla, pero ya era demasiado tarde», confesó entre lágrimas. Ella, enferma y agotada, no soportaba más las idas y venidas de un hombre que, aunque la amaba, no sabía cómo amar sin herir. El relato de Claudio no es una simple exposición mediática, es, sobre todo, una catarsis emocional. Durante la entrevista que ofreció, recordó un episodio que lo marcó para siempre. «Una noche, escuché a mi madre llorar sola. Me acerqué a su habitación y la oí susurrar su nombre. Enrique, ¿por qué me dejaste así?» Fue entonces cuando supe que no lloraba por su muerte, sino por todo lo que habían perdido mucho antes de que él se fuera. El público, acostumbrado a ver en Enrique Lizalde una figura intachable, comenzó a descubrir una dimensión humana que lo hacía aún más real. Las palabras de su hijo no buscaban desprestigiarlo, sino liberarlo del mito. «Mi padre no era un santo», dijo, «pero tampoco un villano. Era un hombre atrapado entre la fama y la soledad, entre el amor y el orgullo». Las revelaciones de Claudio también sacaron a la luz un detalle que pocos conocían. Durante años, Enrique había sufrido de una depresión profunda que trataba de ocultar tras su trabajo. Según testimonios de amigos cercanos, el actor evitaba hablar de su infancia y de la muerte de su propio padre, otro doloroso que lo marcó desde joven. Esa herida no resuelta se reflejaba en sus relaciones, especialmente con su familia. La tragedia se completó cuando, pocos meses después del fallecimiento de Enrique, su esposa fue ingresada en un hospital. Los médicos hablaron de un fallo cardíaco, pero Claudio sostiene que el verdadero motivo fue el duelo no superado. «Mi madre murió de amor», dijo, «del tipo de amor que duele tanto que termina apagando el alma». Así, en menos de un año, Claudio perdió a ambos padres. Dos muertes distintas, pero un mismo destino trágico. En ese vacío, nació su necesidad de hablar, de romper el silencio y de rescatar la memoria de quienes, pese a sus errores, fueron parte esencial de su vida. «No quiero que los recuerden solo por su final»,
explicó, sino por lo que fueron. Dos seres humanos que se amaron hasta destruirse. El relato de Claudio se convirtió en un testimonio sobre la fragilidad humana detrás del brillo de la fama. Porque en el fondo, lo que late en esta historia no es el escándalo, sino el eco de un amor imposible, una promesa rota y un hijo que, por fin, se atreve a contar lo que todos temían escuchar. Cuando Claudio Lizalde decidió romper su silencio, no imaginaba el torbellino mediático que estaba por desatar. Su confesión, hecha en una entrevista íntima y aparentemente discreta, se expandió por todo México en cuestión de horas. Los noticieros, los programas de espectáculos y las redes sociales convirtieron sus palabras en titulares de impacto. El hijo de Enrique Lizalde revela los secretos de su familia. El dolor oculto del ídolo del cine mexicano. La tragedia detrás del rostro perfecto del galán. Claudio, acostumbrado a vivir en la sombra de su apellido, se encontró de repente bajo los reflectores. Pero esta vez no era el brillo del éxito lo que lo acompañaba, sino la dureza de la exposición pública. Yo no buscaba fama, explicó con calma en una segunda entrevista. Solo quería paz. Quería liberar el alma de mis padres y la mía también. Sin embargo, el impacto fue inevitable. La figura de Enrique Lizalde, considerada intocable por muchos, comenzó a ser revisada bajo una nueva luz. Algunos lo defendieron con vehemencia, alegando que nadie tenía derecho a juzgarlo después de muerto. Otros, en cambio, agradecieron la valentía de Claudio por mostrar al hombre detrás del mito. Por primera vez, entendí que los actores que admiramos también sufren, también se equivocan, escribió una fan en redes. La controversia se intensificó cuando salieron a la luz nuevos documentos. Un periodista del diario Excelsior reveló fragmentos de un diario personal de Enrique, que había permanecido oculto durante años. En él, el actor escribía: «He aprendido que la fama es una cárcel dorada. Todos te ven, pero nadie te conoce. Mi reflejo en la pantalla es solo una máscara para ocultar la tristeza». Estas líneas, escritas poco antes de su fallecimiento, confirmaban lo que Claudio había contado. Enrique no solo luchaba con sus demonios internos, sino también con el peso insoportable de su propia imagen. Había llegado a un punto donde el hombre real y el personaje público ya no podían coexistir. Los medios comenzaron entonces a redescubrir su legado con una mezcla de nostalgia y dolor. Se reemitieron sus películas, se publicaron homenajes, pero esta vez el tono era distinto. Ya no se hablaba solo del actor brillante, sino del ser humano frágil que había escondido su sufrimiento detrás del talento. Lo que Claudio hizo, comentó una antigua colega de su padre, no fue destruir una leyenda, sino devolverle su humanidad. Aún así, no todos compartían esa visión. Algunos miembros de la familia extendida criticaron duramente a Claudio, acusándolo de traicionar la memoria de Enrique Lizalde. Lo que debería quedarse en casa no se expone al público, declaró un primo en una entrevista televisiva. Claudio respondió con serenidad: «El silencio también es una forma de mentira, y yo ya no quiero mentir». El caso dividió a la opinión pública. En los foros de televisión, los debates se volvieron encendidos. ¿Tenía derecho un hijo a revelar los secretos más dolorosos de sus padres? ¿O estaba, en cambio, cumpliendo un deber moral al sacar la verdad a la luz? Las respuestas variaban, pero todos coincidían en algo. Aquella historia había tocado una fibra emocional profunda. A medida que pasaban los días, Claudio empezó a recibir mensajes de personas anónimas, mujeres que habían vivido relaciones tóxicas, hijos que crecieron en hogares fracturados, personas que se reconocían en su relato. «Gracias por hablar», le escribieron muchos. «Porque tu historia también es la nuestra». El hijo de Enrique Lizalde entendió entonces que su testimonio había trascendido lo personal. Su confesión se convirtió en un espejo colectivo, en una invitación a hablar del dolor sin vergüenza, de la herida emocional que muchas familias esconden detrás de las apariencias.
No quiero que me vean como el hijo que expuso a su padre, aclaró. Quiero que me vean como el hombre que se atrevió a reconciliarse con su pasado. La industria del entretenimiento, siempre hambrienta de dramas y revelaciones, quiso aprovechar el fenómeno. Se propuso producir un documental sobre la vida de Enrique Elizalde, pero Claudio lo rechazó. No quiero convertir su historia en espectáculo, dijo. Ya fue suficiente. Solo busco cerrar el ciclo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En un último giro inesperado, Claudio reveló un detalle que dejó sin aliento a los periodistas. Su padre, poco antes de morir, había intentado grabar un mensaje final para él. Solo pude escuchar unos segundos, relató, pero en esa grabación me pedía perdón. Me decía que me amaba, aunque nunca supo demostrarlo. Aquel mensaje, inacabado y lleno de interferencias, fue el cierre simbólico de una herida que había durado toda una vida. Para Claudio, esas palabras fueron suficientes. Después de oírlo, comprendí que todo el dolor tenía sentido. Mi padre, al final, también buscaba la paz. Lo que comenzó como una confesión se transformó en un acto de redención. Y mientras México seguía debatiendo entre la admiración y la tristeza, Claudio Elizalde, el hijo del galán eterno, había encontrado por fin la forma más valiente de honrar a sus padres, diciendo la verdad. Tras la tormenta mediática que siguió a sus revelaciones, Claudio Elizalde vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Si bien muchos lo elogiaban por su valentía, otros lo acusaban de haber profanado la memoria de su padre. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde amor y odio se enfrentaban con igual intensidad. Sin embargo, entre todo ese ruido, Claudio tomó una decisión radical: alejarse del espectáculo, buscar el silencio y reconciliarse consigo mismo. Necesitaba respirar, confesó en una entrevista posterior. Durante meses no podía dormir. Escuchaba las voces de los medios, de los críticos, de mi propia conciencia. Sentía que había liberado la verdad, pero también había abierto heridas que ni yo sabía que existían. Se refugió en una pequeña casa en el estado de Morelos, lejos de la ciudad y de los focos. Allí, en medio del campo, comenzó un proceso de sanación. Pasaba horas leyendo los libros que su padre amaba, escuchando la música que su madre solía poner los domingos. Era mi forma de volver a ellos sin dolor, explicó. Poco a poco, comprendió que la verdad no solo libera, sino que también exige perdón. Fue entonces cuando decidió escribir un libro, no para contar más secretos, sino para rendir homenaje a sus padres desde la comprensión. El proyecto, titulado Entre el amor y el silencio, se convirtió en su terapia personal. En sus páginas no hay juicios, solo reflexiones sobre la fragilidad humana, la familia, el perdón y la memoria. Escribirlo me salvó, afirmó. Me permitió hablar con mis padres a través de las palabras. El libro, publicado discretamente, sorprendió por su tono íntimo y poético. No era una obra de escándalos, sino una meditación sobre la herencia emocional que todos recibimos. Los lectores encontraron en sus páginas no solo la historia de una familia célebre, sino un espejo donde se reflejaban sus propias heridas. No imaginé que tanta gente se identificaría con mi historia, dijo Claudio. Me di cuenta de que el dolor compartido duele menos. En sus reflexiones, Claudio aborda con una madurez sorprendente el tema del perdón. Mi padre me enseñó, sin querer, que el orgullo es una forma de miedo. Y mi madre me mostró que amar también significa saber irse a tiempo. Con estas palabras, el hijo del actor mexicano revelaba una visión profundamente humana, la de un hombre que aprendió a transformar el sufrimiento en comprensión. En una de las presentaciones de su libro, ante un público reducido, Claudio relató un episodio conmovedor. Un anciano se acercó al final del evento, lo abrazó y le dijo: «Gracias por contar lo que muchos callamos. Yo también perdoné tarde, pero aún a tiempo». Esa frase lo marcó profundamente.
comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a él, sino a todos los que habían vivido el amor, la pérdida y la redención. Con el tiempo, Claudio comenzó a involucrarse en proyectos de apoyo psicológico y emocional para hijos de artistas y figuras públicas. Crecemos viendo a nuestros padres como ídolos, pero olvidamos que también son humanos, explicó en una charla universitaria. Su experiencia lo llevó a colaborar con fundaciones que promueven la salud mental en el medio artístico, un tema que durante décadas fue tabú en México. La fama, que durante años consideró una maldición heredada, se transformó ahora en una herramienta para el bien. Claudio comprendió que el legado de su padre no debía quedar reducido al escándalo, sino convertirse en una lección de vida. En una entrevista reciente lo resumió así: mi padre me dejó dos herencias, su nombre y su dolor. Hoy he aprendido a honrar ambos. A pesar de la serenidad que logró alcanzar, las cicatrices permanecen. Hay días, confesó, en que la nostalgia lo invade. En esos momentos, enciende una vieja película de Enrique Lizalde y observa su rostro en la pantalla. A veces me parece que me mira, dice, como si por fin entendiera que no lo traicioné, sino que lo liberé. Esa reconciliación silenciosa con su pasado marcó un nuevo comienzo. Claudio Lizalde ya no es solo el hijo del actor, sino un hombre que atravesó la oscuridad de la verdad para encontrar la luz del perdón. En su vida actual, lejos de los escándalos, se dedica a escribir y dar conferencias sobre la resiliencia emocional y la importancia de hablar del dolor familiar sin vergüenza ni culpa. He aprendido que no hay familia perfecta, solo personas intentando amarse con lo que pueden. Y a veces, eso también es suficiente. Con esa frase, Claudio resume el largo camino que lo llevó desde la tragedia hasta la paz. Su historia dejó de ser una herida para convertirse en un testimonio de esperanza. La prueba de que, incluso en medio del dolor más profundo, el amor puede renacer cuando se le da voz a la verdad. El tiempo ha pasado, y sin embargo, el nombre Lizalde sigue resonando con fuerza en el corazón de millones de mexicanos. Pero ya no se pronuncia solo por la fama de Enrique Lizalde, el actor que marcó generaciones con su elegancia y talento, sino también por su hijo Claudio, quien transformó una historia de dolor en un ejemplo de redención. La familia que un día simbolizó el éxito y la belleza del cine mexicano, hoy representa algo más profundo: el poder de la verdad, la necesidad del perdón y la valentía de enfrentar el pasado sin miedo. Años después de aquella entrevista que conmovió al país, Claudio vive una vida tranquila, lejos de los escándalos, pero su testimonio sigue generando ecos. Cada tanto, una cadena de televisión o un programa de radio recuerda las palabras que cambiaron la percepción pública de Enrique Lizalde. No murió de una enfermedad, murió de tristeza. Esa frase, tan simple y tan devastadora, se convirtió en símbolo de una generación de artistas que dieron todo a cambio de reconocimiento y quedaron atrapados en el vacío de la soledad. El legado de Enrique, no obstante, sigue vivo. Sus películas se proyectan en festivales, sus escenas más recordadas circulan por internet y su voz continúa emocionando. Sin embargo, ahora los espectadores lo miran de otra forma, ya no solo como el galán impecable, sino como un hombre que también supo sufrir. Comprendí que lo amaba más cuando lo vi humano, confesó una admiradora durante un homenaje reciente. Antes lo veía como un ídolo, ahora lo siento como un ser cercano. Claudio, por su parte, se ha convertido en una figura discreta pero profundamente influyente. Sus conferencias sobre la salud emocional en el mundo del espectáculo han sido recibidas con respeto y gratitud. Muchos jóvenes actores lo consideran una voz necesaria en una industria que todavía teme hablar de la depresión, el agotamiento y la fragilidad. La fama no es un premio, suele decir, es una prueba. Te enseña quién eres realmente cuando las luces se apagan. El impacto cultural de su historia ha trascendido lo personal.
Varias universidades mexicanas han incluido su caso en cursos sobre medios de comunicación y psicología de la fama. En estos estudios se analiza cómo la exposición pública puede destruir la intimidad familiar y cómo el silencio, cuando se prolonga, puede volverse una forma de violencia. Claudio, sin pretenderlo, abrió un debate que muchos evitaban. En entrevistas recientes, se ha mostrado sereno, incluso agradecido. A veces pienso que mi padre y mi madre tuvieron que irse para que yo aprendiera a vivir, dijo con una sonrisa triste. Ellos me enseñaron sin saberlo, que el amor verdadero no siempre se ve en los aplausos, sino en la capacidad de seguir adelante después del dolor. En uno de los momentos más emotivos de su vida, Claudio visitó el cementerio donde descansan sus padres. Llevó flores blancas y una copia de su libro. Permaneció allí durante horas, en silencio. Luego dejó el ejemplar sobre la lápida y susurró: «Ya está dicho, papá. Ya está dicho todo». Según contó más tarde, fue en ese instante cuando sintió por primera vez que el ciclo se había cerrado. El relato de la familia Lizalde se ha convertido en una lección de humanidad. Habla de la vulnerabilidad detrás del brillo, de los errores que nos definen y del valor de reconocerlos. Muchos críticos y escritores han señalado que la confesión de Claudio marcó un antes y un después en la forma de abordar la memoria de las celebridades. Ya no se trata solo de mantener viva la figura pública, sino de rescatar también su lado humano, sus miedos, sus caídas, sus redenciones. En los homenajes más recientes, el público ya no aplaude solo al actor, sino también al hijo que se atrevió a hablar. En una ceremonia conmemorativa, Claudio fue invitado a subir al escenario. No llevaba discursos preparados, solo dijo: «Mi padre me enseñó a actuar, pero la vida me enseñó a ser honesto, y si hoy lo recordamos con amor, es porque la verdad también puede ser un acto de amor». Aquel aplauso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el ruido de la admiración, sino el eco de la comprensión. Era el sonido de un público que, por fin, entendía que detrás de cada historia de éxito hay una lucha silenciosa. Hoy, cuando se menciona el nombre de Enrique Elizalde, se recuerda no solo al galán del cine mexicano, sino al hombre que amó, se equivocó y dejó un hijo que se atrevió a contar lo que muchos callarían. Y en esa valentía de Claudio se resume todo: el fin del silencio, la sanación del dolor y la eternidad de un apellido que, pese a la tragedia, supo trascender. Porque al final, la verdad, por dura que sea, siempre encuentra la forma de sobrevivir al olvido. Y en la historia de los Lizalde, esa verdad se transformó en el mayor legado de todos, el de la humanidad que habita incluso en los ídolos más grandes.